evaluamos del otro lado el indirecto o conjugado. ¿Sí? Entonces, yo estoy evaluando acá y estoy viendo la respuesta de esa luz en este ojo. Y después le hago acá y después del otro. ¿Sí? Siempre tengo que evaluar así de esa forma. Entonces, yo estoy viendo funcionalidad del segundo y del tercer par. Entonces, se dan cuenta que cuando yo estoy evaluando el tercer par, ya estoy evaluando el segundo, el cuarto y el sexto al mismo tiempo. Esto es lo que yo le estaba diciendo de la ptosis, ¿sí? Que tiene párpados caídos. Si yo le levanto esto y veo que el paciente está mirando hacia afuera y sus pupilas están dilatadas, eso es decir que hay una lesión completa del tercer par. Y la causa más frecuente es un aneurisma de la arteria cerebral posterior. Eso es lo primero que tengo que descartar. Existe otra causa, pero esta es la causa más frecuente. Ptosis parenteral, estrabismo divergente. Y otra cosa. ¿Qué va a decir el paciente que ve doble? Diplopía. Ya le había explicado por qué. Para que yo pueda ver, acuérdense, un ojo y el otro ojo ven imágenes distintas. Por eso trabajan juntos, por eso se mueven juntos, por eso se juntan o se separan y se van hacia un lado. Cuando eso ocurre, esas imágenes también se separan y uno ve doble, porque ve de un ojo y ve del otro. Cuando hay una lesión del tercer par y este está funcionando bien, pero este no, se disocia la imagen, entonces hay visión doble. Entonces, por eso el paciente que tenga lesión del tercer par o tenga lesión del sexto par puede tener diplopía, visión doble. Ahora, el que tenga lesión del cuarto par también puede tener visión doble. Pero a diferencia de tener visión doble uno al lado del otro, el que tiene lesión del cuarto par, su característica es que sean diplopía vertical, uno está abajo y el otro está arriba. Por eso que cuando ven así es muy fácil de decir, hay una lesión del cuarto par. El tema de la lesión del cuarto par, que casi nunca se lesiona solo, siempre está acompañado del tercero o del sexto, entonces no es tan fácil distinguir una lesión del sexto par, del cuarto par. Pero cuando está dañado es relativamente fácil, cuando es solo. Y la midriasis paralítica, esto puede ser que solo tenga esto, que solo tenga esto, que solo tenga esto, y ahí decimos parálisis parcial del tercer par. Cuando los tres están dañados juntos, parálisis completa del tercer par, y la causa más frecuente suele ser la aneurisma de la arteria cerebral posterior. Ok, entonces hay que ver la hendidura palpebral, o sea, cuánto se abre, puede estar disminuida cuando hay ptosis o puede estar aumentada. Normalmente el aumento de la hendidura palpebral suele ser por patología secundaria, no al tercer par. ¿Por qué suele estar disminuido? En el síndrome de Claude-Werner-Horner, por una oftalmoplejía del tercer par, por una ptosis palpebral congénita o adquirida. Hay veces que el problema no es el tercer par, sino es alteración de la laxitud de la piel o incluso del músculo y no del nervio. Exceso de párpado constitucional en personas añosas. Hay que tener en cuenta que los añosos también, los párpados por el tema del colágeno y todo lo demás se pueden caer también. Y esto es cuando está aumentado. La causa más frecuente de producir aumento puede ser la enfermedad de Gray-Basel, puede ser un tumor que haga que salga el ojo o puede ser una trombosis venosa del seno cavernoso también. Entonces, parálisis facial periférica también puede producir la oftalmia, se llama cuando hay parálisis facial. La presencia de disminución del cierre del palpebral en la parálisis facial se le llama la oftalmia. ¿Sí? Exoftalmia o proptosis es cuando sale el globo ocular, como en ese caso. Puede ser en el hipertiroidismo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de hipertiroidismo? Porque había material inflamatorio de células que agarraba el tejido periocular, trombosis del seno cavernoso y tumores de la órbita que hace que produzca los globos oculares. Normalmente la trombosis del seno cavernoso y los tumores suelen ser más unilateral, pero también puede ser bilateral. La causa más frecuente de bilateral suele ser el hipertiroidismo.
también puede tener nistagmos. El nistagmo es el movimiento oscilante del globo ocular. Este movimiento hace el globo ocular. ¿Por qué hace este movimiento cuando hay una lesión del tercer par? Porque está más débil y a veces puede ser que el que no esté dañado trata de corregir el movimiento. Por ejemplo, este ojo está dañado y no se mueve y entonces trata de corregir y comienza a moverse así. O este está más débil y trata de vencer la fuerza y entonces trata de hacer así. Entonces por eso tiene ese nistagmo. Pero hay que tener en cuenta que el nistagmo no solo se ve por lesión del tercer par, puede haber nistagmo también por lesión vestibular. El sistema vestibular le envía información al tercer par para de repente uno cuando escucha algo poder mover la cabeza incluso y también mover los ojos. ¿Quién mueve la cabeza? El nervio espinal por la contracción del esternocleidomastoideo. ¿Y quién hace que uno mire afuera? El sexto de ese lado y el tercero de este lado, si va, el ruido va a ser. Esa información está dada por el sistema vestibular, le avisa. Y aparte de eso, también posiciona al cuerpo para poder estar bien equilibrado. Entonces, cuando hay lesión vestibular, puede enviar mal esa señal y entonces producir también nistagmos. ¿Sí? Y entonces, como el organismo no está bien ubicado, comienza a tener nistagmos. También puede ser por lesión cerebelosa. El cerebelo se comunica con el sistema vestibular y también con los movimientos para el equilibrio, entonces puede haber también eso. También puede haber por tumores cerebrales de diferentes patologías. Entonces, el nistagmo solo no es del tercer par ni del sexto par solo. Hay que buscar lesiones del tercer y sexto par, pero puede ser también problema vestibular, problema del cerebro y problema del cerebelo. Existe lo que se le conoce como movimientos nistagmoides. Los pacientes que tienen estrabismo tienen ciertos movimientos. Hay personas que tienen un poquito de movimientos, pero eso es todo el tiempo. Y ya es tipo desde el nacimiento, a diferencia del nistagmo nuevo que el paciente no tenía y aparece. Otros movimientos, la oftalmoplegia internuclear. Eso es lo que yo le estaba diciendo allá. En la oftalmoplegia internuclear, cuando uno le hace seguir al paciente y en vez de cerrar, uno cierra y el otro se queda quieto. A eso se le conoce como oftalmoplegia internuclear. Normalmente, lesión del tronco cerebral por lesión del fascículo longitudinal medial. El ojo lesionado no abduce, o sea, no se mueve, y el ojo no lesionado puede tener incluso nistagmos. Se ve más frecuente en la esclerosis múltiple y en los accidentes cerebrovasculares por lesión del tronco cerebral a nivel del fascículo longitudinal medial. Bueno, ya vimos prácticamente cómo se evalúa también el sexto par. El sexto par motor ocular externo produce abducción del globo ocular, hace que el globo ocular mire hacia afuera. Por lo tanto, si está dañado, el ojo va a mirar hacia adentro. Porque el tercer par es el que va a ganar. ¿Entiendes? Sus síntomas: visión doble y estrabismo convergente. Es todo lo que hay en la lesión del tercer par. El paciente puede tener diplopía y mira hacia afuera. Es todo. Sin embargo, la causa más frecuente es una hipertensión endocraneal. Por lo tanto, cuando yo veo lesión del sexto par, tengo que pensar en el signo de hipertensión endocraneal. Primero, descarto signo de hipertensión endocraneal. Porque el signo de hipertensión endocraneal es aumento de la presión dentro del cráneo y eso va a hacer que el cráneo vaya hacia abajo, se obstruya en el agujero magno y provoca una muerte instantánea por enclavamiento, así se llama. Entonces es lo primero que yo debo descartar. La causa más frecuente es la diabetes mellitus por una mononeuropatía, lesión del nervio del sexto, una lesión por la toxicidad de la hiperglicemia. Pero primero tengo que descartar hipertensión endocraneal. Y otra cosa que ya habíamos hablado, el tercer par es el único que no me localiza dónde está la lesión. O sea, yo no puedo saber dónde está la lesión si hay lesión del tercer par.
¿Se acuerdan que los otros, si era el segundo, yo sé occipital, si es central o es del nervio? Ahora, si era segundo, si era primero, era a nivel del uncus, del temporal o a nivel de la fibra olfatoria. Si era tercero, cuarto, yo decía que era mesencéfalo. Quinto, sexto, séptimo, yo decía que era a nivel de la protuberancia, y así sucesivamente. Sin embargo, el sexto puede ser que esté en cualquier lado, la lesión. Entonces, por eso no, porque la fibra del núcleo suele ser más larga. Y el cuarto par, cambiamos un poco de orden solo para la parte didáctica, por eso no hablamos del quinto par. El quinto par vamos a hablar después. El nervio troclear o cuarto par miraba para adentro y para abajo, raramente compromete aisladamente y produce diplopía y visión vertical. Otra característica, ¿para qué sirve el cuarto par? Justamente cuando uno va a bajar la escalera, uno hace eso y hace que se fije para poder bajar la escalera. Entonces, las personas que tienen lesión del cuarto par, para poder hacer ese movimiento que hacían los ojos, ellos caminan así y bajan la escalera así. Entonces, compensa ese daño que tenía haciendo ese movimiento. Y por eso el cuarto par se le conoce como nervio patético, porque tiene una marcha medio patética y caminan así, ¿verdad? Camina medio como tonto, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama patético también a la lesión del al cuarto par. Troclear, patético o cuarto par. Y ahora pasamos a lo que sería el nervio trigémico. El nervio trigémico no también es un nervio mixto. Tiene función motora, tiene función sensitiva y participa también de los reflejos. Entonces, lo que vamos a aprender ahora es cómo evaluar al nervio trigémico desde esas distintas áreas. ¿Sí? Giovanna, vos te viniste acá. Acá entonces. Como la parte sensitiva es un nervio sensitivo y motor. Entonces, como la parte sensitiva yo tengo que evaluar de un lado y del otro. Y yo tengo que el nervio trigémino tiene tres ramas. ¿Sí? De ganglio de placer o trigeminal tenemos la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Entonces la parte sensitiva se distribuye así. Entonces, normalmente algunos martillitos, el mío no tiene porque no tiene. Algunos martillitos que si usted compra, hay algunos martillitos que tienen acá una agujita y también si le quitan del otro lado tiene como una escobilla. O pueden usar como un algodón. Eso es para evaluar la parte sensitiva. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a evaluar la parte sensitiva, ojo cerrado siempre y evalúo sensibilidad. Primera rama oftálmica, ¿sentís? Ok. Y tengo que comparar con el otro lado, ¿sentís? Los dos lados son iguales porque puede estar disminuido de un lado y te puede decir siento menos, o te puede decir ese lado siento más. Entonces, una persona puede tener una hipoestesia cuando siente poco, una anestesia cuando no siente nada, una disestesia cuando siente diferente, una hiperalgesia si le duele demasiado al tocarse, alodinia, o sea, eso es lo que vamos a buscar. Después, la segunda rama hasta maxilar. ¿Se va? Ojo, ¿sentís? ¿Sentís? ¿Son iguales? Y tercera, mandibular. ¿Sentís? ¿Sentís? Ok, excelente. Así se evalúa la parte sensitiva. Sencillo, gracias. Entonces hay que tener en cuenta eso, que podemos tener trastornos, estamos buscando trastornos sensitivos.
¿Por qué es muy importante entender esto del nervio trigémino? Porque a veces la persona habla de neuralgia del trigémino, es cuando le duele una de esas áreas. Y a veces las personas le llaman neuralgia del trigémino a cualquier cosa. Para decir que una persona tiene neuralgia del trigémino tiene que tener trastorno, dolor en una o en todas de esas ramas, pero solo ahí, no en otro lado. A veces la persona tiene dolor acá y ya le llaman neuralgia del trigémino, o dolor acá y tiene neuralgia del trigémino. Eso no es neuralgia del trigémino, porque esta parte está inervada por los nervios cervicales. Y entonces el problema ya es a nivel de la médula cervical o del nervio de la raíz cervical, ya no es más trigémino. Entonces, para hacer neuralgia del trigémino, el dolor localizado específica y exquisitamente a nivel de una de estas tres ramas, o de las dos o de las tres. ¿Se entiende? Y la persona que no conoce le culpa al plexo cervical cosas que no es el nervio trigémino. Pobre el nervio trigémino, se le culpó de Valde y era la área cervical. Y eso es muy importante, porque a veces hay enfermedades como la esclerosis múltiple que se ve en jóvenes y que se le trata como neuralgia del trigémino. La esclerosis múltiple es una enfermedad inmunitaria grave, de mal pronóstico, que si yo no hago rápido el diagnóstico, no hago rápido el tratamiento, eso va a evolucionar cada vez más. Y la persona va a sufrir de dolor y no va a calmar con los medicamentos que se tratan de neuralgia del trigémino. Y miren, ahí hay anatomía. La medicina se resume en anatomía. Si yo no sabía bien anatomía y no entendía esto, nunca le iba a diagnosticar. Entonces, por eso tienen que entender que eso es para evaluar la parte sensitiva. Entonces, listo, sensibilidad de la cara, masticación y reflejo. Ahora vamos a ver la parte motora. La parte motora es para la masticación, ¿sí? Y ahí hay que acordarse que inerva al nervio temporal y a los maceteros. ¿Sí? Entonces la masticación está dada por la parte motora del tercer par. Esto ustedes también van a poder probar con ustedes ahora mismo, por favor. Entonces, es parte motora. Tóquense ustedes acá la sien. Tóquense todos. Entonces, prácticamente, yo si quiero evaluar, toco en esa parte. Y ahora muerdan, no tan fuerte, pero muerdan un poco. ¿Sienten el músculo? Tocamos un poco también. ¿Ven? Ok. Ahora, la parte de los maceteros. En la rama descendente de la mandíbula. Muerdan un poco. ¿Sienten? Gracias. Entonces yo ahí evalúo el tono del músculo. Si yo veo que un lado no se contrae o se contrae menos o tiene menos fuerza, entonces yo puedo darme cuenta que hay algo alterado a nivel de la parte motora del quinto par o del trigémino. Y aparte de eso, yo le digo al paciente, abrí tu mandíbula. Y cuando uno abre, es simétrico. Pero ¿qué pasa si yo tengo débil esto? Al yo abrir, este que tiene fuerza va a hacer esto. Va a llevar la mandíbula hacia su lado, a la mandíbula. Entonces me está diciendo que este lado tiene un problema. Y si el problema es este lado, al abrir, va a llevar hacia el otro lado. Entonces hago una expresión. Primero yo le puedo, incluso puedo pedirle primero que abra la mandíbula. Y ahí yo estoy viendo si es que no hay alguna alteración. Y después le tengo que tocar en los dos partes para ver el tema del tono muscular. Así se va a evaluar la parte motora. Entonces, inspección, masticación. En la inspección yo tengo que ver si hay una atrofia de los músculos. A veces yo puedo de repente distinguir, de repente si veo que hay menos de los maceteros de
desvío de la línea del incisivo, o sea, le puede pedir que muerda así y ver si no hay desvío, porque si hay desvío también me habla de una debilidad. ¿Qué quiere decir? Los dientes tienen que estar bien. Y después la inspección de INMA, desvío de la mandíbula para el lado de la lesión que se intensifica con la apertura de la boca. Y esta parte me olvidé de decir, la palpación, también para ver el tema de la debilidad. Entonces yo puedo pedirle que muerda algo, le puedo decir que muerda solo, si no entiende le puedo decir muerde esto para poder ir palpando. Y entonces vemos. Esto también uno puede ir palpando para ver el tema del tono. Le puede decir para que mueva la mandíbula hacia el lado de la mano también. Okay. Y prácticamente ahí, ahora pasamos, dijimos que participaba también de los reflejos. El reflejo corneano raramente uno le pide a una persona lúcida. Normalmente se le pide más a los pacientes que pensamos que están en una muerte cerebral, una lesión de tronco y está en coma. O pensamos que está en coma y queremos certificar si está realmente en coma. Se puede también hacer en una persona sana, pero es muy molestoso. A veces se puede también hacer, pero es muy molestoso. Entonces, ¿cómo se hace? Así como, bueno, con un algodón se abre el ojo y con un algodón se le toca la córnea. Al tocar la córnea podemos ver que la parte de la aferencia está dada por el quinto par. El quinto par es el que da la parte sensitiva y envía la información sensitiva, y la eferencia, que es del séptimo par del nervio facial, que todavía no estábamos hablando de él, produce el parpadeo. Entonces hace un pequeño parpadeo al tocar la córnea. Eso se llama reflejo corneano. Y está dado, la aferencia está dado por el quinto par y la eferencia está dado por el sexto par. ¿Sí? Y estamos evaluando lesión de tronco. Normalmente eso se evalúa para, dentro del contexto de un paciente en coma que pensamos que está con una muerte cerebral, para ver si el tronco sigue vivo. Después los reflejos mentonianos. Reflejo mentoniano, eso es, el reflejo mentoniano es trigeminal. ¿Qué quiere decir? La parte sensitiva es ya la aferencia y la eferencia es del quinto par. La parte sensitiva, dada por la rama mandibular del nervio trigémino, y la parte motora, que está dada justamente por los músculos maceteros. Entonces, les voy a mostrar cómo evaluar el reflejo mentoniano. En el reflejo mentoniano se le pide al paciente que abra la boca, pero no que abra todo, porque el que abre todo está dado por el séptimo par. Se le pide que abra chiquitito nada más, solo una abertura pequeña. Entonces, abrir tu boca, eso. Esa es la abertura máxima y se voltea acá. Mira ahí enfrente, abre chiquitito y hace un pequeño movimiento. ¿Sentiste vos? Y hace un pequeño movimiento. Ese es el reflejo mentoniano. Tiene que hacer un pequeño movimiento. Si le pido que abra todo y golpeo, no va a hacer ese movimiento, porque ahí ya está actuando el séptimo par para la apertura completa. Está dado por el séptimo par. O sea, la pequeña abertura es dada por el quinto par y le ayuda al séptimo par para hacer la apertura completa. Entonces, por eso es solo una apertura pequeñita. Y hace. Ese es todo el movimiento que hace. Tienen que hacer para poder ver y sentir. Si no, no van a saber. Entonces, esos son los reflejos que tenemos que evaluar cuando evaluamos el séptimo par, el quinto par y el séptimo par. Los otros reflejos ya habíamos hablado del reflejo fotomotor, que estaba el segundo y estaba el tercer par. Y bueno, ahora hablamos ya prácticamente, hablamos del sexto, del segundo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y ahora vamos a ver el séptimo. El séptimo también es un nervio mixto. Y se llama nervio facial porque justamente
inerva todos los músculos de la cara y de la expresión. Entonces, el que nosotros puedan mostrar tristeza, alegría, reírse, todo está dado por este nervio, el nervio facial. Pero también inerva la lengua. Entonces también participa para el gusto, la parte sensorial. También inerva uno de los músculos de los huesecillos del oído. Por una parte también está eso. Y también tiene función autonómica a producir el lagrimeo o la salivación. Entonces, inerva las glándulas salivales y lagrimales. Entonces se puede entender que una persona con lesión puede lagrimear más o lagrimear menos. ¿Se entiende? O salivar más o salivar menos. Entonces, la parte motor, expresión facial. La parte sensorial, el gusto de los 2/3 anterior de la lengua, que está dado por el famoso intermediario de Whisper, que es una rama que sale del séptimo par, que anteriormente no se sabía si era del séptimo o de cuál, y a esa rama se le llama intermediario de Whisper, que hoy en día se sabe que es del séptimo par, hace mucho ya se sabe. Dijimos que también participa en el arco reflejo, ya habíamos visto que participaba del arco reflejo en el quinto par. Vamos a ver algunos otros arcos reflejos y las glándulas lagrimales y salivales. Entonces, ¿cómo yo evalúo el nervio facial? Normalmente la gente solo tiene parálisis facial y ya le hacen una tomografía. Y eso es algo que le voy a mostrar verídico. Vamos a ver. La tomografía te tiene que saber que es costoso. Si no paga el paciente, paga el Estado. Y al pagar el Estado estamos pagando todos nosotros. Y aparte de eso, que produce irradiación, de la cual la persona nunca más se deshace de esa radiación. Por lo tanto, cuando yo pido un estudio, tengo que pedir con criterio, conociendo esa situación. ¿Y por qué no conozco? Porque no le presté atención durante la universidad. Por eso, porque esto se enseña desde la universidad. Solo me quiero mostrar para que vean que lo que le estoy diciendo es un error muy común, pero es más que un error, un error.
Bueno, voy a mostrar una imagen acá porque no encontré. No sé dónde enviaron. Ahora ya para. Bueno, ¿cómo se evalúa? Sencillo. Se le pide al paciente que arrugue la frente, ¿sí? Que cierre los ojos, que produzca los movimientos. Algunos pueden producir un movimiento de la nariz cuando hace. Abrir la boca al máximo, que ya habíamos hablado, y mirar el músculo platino. Yo le digo el músculo de endera. ¿Ustedes saben lo que es endera? Para ver, nosotros cuando pasa algo así nos sorprende, endera. Entonces ahí se ve el músculo endera. Es tipo algo que te sorprende, endera. Es guaraní, por eso es que no tiene una traducción muy literaria, así, no sé cómo le decir en portugués, pero es tipo una sorpresa. Y entonces yo le llamo el músculo endera. Ese es el músculo platino que está dado por la inervación del séptimo par. Entonces, si no está produciendo uno de esos movimientos, entonces hay una alteración del séptimo par. Y ahora tiene que entender esto. Parálisis facial periférica y parálisis facial central. No pueden salir en la universidad sin poder reconocer esto. Tienen que aplazarse luego de la carrera, luego si es que no pueden reconocer esto. Pero tienen que saber de memoria y bien, porque es muy frecuente y le estamos pidiendo tomografía de bar del paciente. Y le estamos llamando al especialista por algo que no es necesario, porque no es una urgencia. Porque típicamente, doctor, para que le dé su alta, para que le vea así. En vez de yo estar viendo un paciente que está infartando y quitarle su infarto, le estoy viendo una parálisis facial nueva. Esto después se cura más fácilmente, no es ninguna intervención muy grande. Y se desespera por esto. La parálisis facial periférica, el paciente no arruga del lado de la lesión, no cierra los ojos del lado de la lesión y tiene un borramiento del surco nasocomiano del lado de la lesión. Y como tiene débil de este lado, la boca se le desvía del otro lado. Si la lesión de este lado. Lo contrario ocurre si ocurre del otro lado. Cuando es central, la única cosa que tiene el paciente es desvía de un lado y se le borra, pero puede arrugar la frente y puede cerrar la boca. El periférico, la cara del paciente parece más feo y el central no tanto. Sin embargo, la parálisis facial central me habla de una lesión grave, tumor, derrame. Y cuando hablamos de parálisis facial periférica, si solo es parálisis facial periférica, normalmente es una lesión inflamatoria del nervio que se conoce como parálisis de Bell, que tiene algunos tratamientos, pero normalmente no se trata, a veces se cura incluso solo. Incluso sin fisioterapia a veces se cura. Pero obviamente tiene que ser fisioterapia, tratamiento, después podemos hablar. Pero entonces lo que ustedes tienen que reconocer es una parálisis facial periférica de una parálisis facial central. ¿Sí? Y en la parálisis facial periférica es lo que hay en la lagostalmia que dijimos, donde el párpado no se cierra. Y cuando cierra, cuando trata de cerrar, se queda la córnea blanca acá y el ojo se va hacia arriba. Este lado se cierra y el ojo se va hacia arriba y se queda la córnea ahí. Averigüen cómo se llama ese signo. Es un signo característico de la parálisis facial periférica. Averigüen cuándo hablamos de síndrome de Bell y cuándo hablamos de síndrome de Negro. Ese le dejo como tarea y le voy a preguntar en el examen. Uno de esos lo voy a preguntar. Le voy a preguntar, ¿es periférica o central? Y le voy a preguntar a ustedes si es que, ¿qué ocurre en cada uno de esos signos? Ese le dejo tarea para ustedes. Signo de Bell, signo de Negro, que son signos de la parálisis facial periférica. Pero yo le voy a poner en el examen, ¿es periférico o central? Y también le puedo preguntar, ¿qué ocurre en uno y qué ocurre en el otro? Y lo que ustedes van a averiguar es qué ocurre en uno y qué ocurre en el otro. Entonces, para que ustedes lean nomás en un lugar, no de la diapositiva. ¿Esto es una parálisis facial periférica o central?
¿Por qué es periférica? No arruga de este lado arruga. ¿Por qué más? Porque no cierra los ojos, este lado cierra. ¿Por qué más? Porque el surco acá no está y acá está. ¿Ven? Esto es una parálisis facial periférica. Esto no necesita una tomografía si solo tiene esos síntomas. ¿Se entiende? No necesita pedir la tomografía. Se curan 3 meses, 2 semanas, depende. Consultorio, llevar a enviar. Si quiere que le vea al neurólogo, enviarle por consultorio. No es una urgencia neurológica. La parálisis facial periférica sola no es una urgencia neurológica. Bueno, ¿por qué? Y acá hay una explicación que yo no pregunto en el examen así, pero para que ustedes puedan entender. Si quería alguno que sea medio malo, esto sería más para fisiología, fisiopato, más que para medicina interna. Pero ¿por qué en la parálisis facial periférica hay totalmente un lado está paralizado y en la central solo esta parte? Y eso se explica por la forma de las vías que inervan a los músculos que forman parte del nervio facial. Y es así. Si ustedes pueden ver en esta imagen, nosotros vemos que bajan fibras nerviosas de un lado, se decruza y de este lado inerva la parte superior y inerva la parte inferior. ¿Sí? Pero vemos también que de este lado viene y inerva solo a la parte superior. Entonces yo puedo ver que el nervio trae información del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Sí? Y yo puedo ver de este lado que este va y inerva la parte de abajo. El que viene del otro lado inerva la parte de abajo y no la parte de arriba. Pero también viene de este lado que inerva los dos lados. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una lesión como un accidente cerebrovascular y tengo una lesión acá, este de acá, que era de la parte de este lado, va a estar dañado. Pero no va a estar dañado porque este viene de acá. ¿Se entiende? Entonces la persona tiene un borramiento y desvía del otro lado. Esa es una parálisis central y el problema está de este lado del cerebro. ¿Se entiende? Pero la parálisis facial periférica, llamamos parálisis facial periférica, porque ya salió del cerebro y afecta las dos fibras, el que viene de ahí y el que viene de allá. Entonces afecta el de arriba y el de abajo. Entonces, ¿qué pasa? Todo un lado está dañado y no se mueve ninguno la mitad de la cara. Y ese es porque es el nervio que está dañado y no el cerebro. Y entonces ahí, por eso estamos diciendo cuando es una parálisis facial periférica. Bueno, dijimos que la gran mayoría es benigna, es por un cuadro inflamatorio, puede ser postinfeccioso, se cura, pero hay una excepción siempre a la regla. Cuando afecta a nivel del tronco cerebral, ahí puede manifestarse como una parálisis facial periférica, pero la lesión es una lesión central, porque afecta al núcleo del tronco cerebral. Y ahí no solo hay una parálisis facial periférica, hay otros síntomas, trastorno sensitivo y motor. Por eso les dije que si solo hay parálisis facial periférica, no nos preocupemos. Si tenemos parálisis facial periférica más otra alteración neurológica, ahí sí tenemos que preocuparnos. ¿Se entiende?
Si el paciente solo viene por parálisis facial periférica. Facial periférica, ¿qué es? El paciente tiene trastorno lagrimeo e incluso le puede molestar los ruidos porque la musculatura de los huesecillos inervaba el séptimo par y los huesecillos son los que le transmiten los sonidos. Y si está tenso, el sonido pasa muy fuerte. Entonces la persona puede tener sensibilidad a los sonidos de ese lado. Eso es todo parálisis facial periférica. ¿Se entiende? Ok. Ya, por lo menos, este es una parálisis facial periférica, ya saben, esto es solo para poder los pasos. Esta fue mi paciente y aproveché entonces para atenderme. Normal, yo le digo que miren normal, miren, los ojos están más abiertos. Podemos ver que desaparece el surco nasomediano y ahí yo le digo que me muestre su diente y cómo desvía de este lado. Le pido que arrugue los ojos, arruga este lado y acá no arruga. Le pido que cierre los ojos y no puede cerrar. Y después le digo que haga así y ven cómo hay una asimetría. En la parálisis facial periférica, cuando yo quiero que se cure, le digo que haga todos estos movimientos. Y cada uno de estos movimientos le digo que haga a la mañana, a la tarde y a la noche 10 veces cada uno. Fin, se recuperan en 3 semanas, ya se recuperan. Tuve mala experiencia que incluso se iban con los fisioterapeutas y todo lo demás y le traumatizaban todo. Se cura sin el fisioterapeuta. No dieron los fisioterapeutas porque pan de ellos cada día también. Pero a veces le hacen la parte de calor, frío y lesiones del nervio. Y se quedan con secuela. Esto se hace así, solo el paciente tiene que hacer. No necesita hacer todo lo demás. Por eso que me digan que porque yo le digo todavía al paciente que tiene que hacer y le quita su sueldo de los pobres de fisioterapeuta. Pero ya decir, así se cura. Bueno, motor, el nervio facial, la expresión facial, la parte central puede ser por problema vascular, tumor, sistema nervioso central, infección, traumatismo cráneo. La periférica puede ser vascular, también tumor, infección, sistema nervioso central y periférico, traumatismo craneoencefálico, diabetes mellitus y afrígore. El afrígore es de etiología no conocida, lo que se conoce como parálisis de Bell. La causa más frecuente de la parálisis facial periférica es la parálisis de Bell. Y normalmente es por cuadro post-infeccioso, normalmente cuadros respiratorios previos. Pero a veces el paciente ni siente nada antes y tiene su parálisis. La evidencia más aceptada es que entra el virus, produce su proceso inflamatorio, sale el virus, se produce la parálisis facial. Entonces cuando dicen, ¿qué estudio le voy a pedir, doctor? Le pueden pedir muchos estudios, pero probablemente no encuentren nada. En un 99% no van a encontrar nada alterado en sus estudios. Porque el virus ya se desapareció, ya se fue. El proceso infeccioso ya se fue y a veces ni produjo infección y dejó como una reacción a ese cuadro infeccioso de la parálisis facial periférica. Y eso tienen que saber distinguir parálisis facial central de la periférica. Cada año el siempre se equivoca. Espero ustedes sean una excepción de la regla. 10% del 90%. Si estoy casi 7 años enseñando y 7 años se equivocaron, tienen posibilidad de que se equivoquen. Sí, caen entre ese 10%. Entonces, nervio, vestíbulo coclear o octavo par. Se llama vestíbulo coclear porque la parte vestibular es del equilibrio y la parte coclear es de la audición. ¿Sí? Entonces, la parte coclear, audición, vestibular, equilibrio. Por eso se llama vestíbulo coclear. Su función específica es un nervio sensorial, ¿sí? Que me ayuda para percibir la audición y para percibir mi entorno y poder estar en equilibrio. Para el equilibrio, el sistema vestibular es uno. Para el equilibrio, el ojo es otro. Para el equilibrio, el cerebelo es otro. Y para el equilibrio, la médula espinal, mediante su cordón posterior, le informa a mi sistema nervioso central que yo estoy parado en algún lugar. Para yo estar sintiéndome bien equilibrado, necesito que todo eso funcione bien. Si uno no funciona bien, yo voy a sentirme desequilibrado.
¿Se entiende? Por eso ustedes van a ver que los que son ciegos no caminan bien, siempre caminan inestable. Los que tienen trastorno vestibular y cerebeloso también, y los que tienen trastorno medular también, porque depende de esas situaciones, ¿sí? Cerebelo, médula espinal, de los ojos y el sistema vestibular, de esas cuatro. Sin embargo, vamos a hablar de la parte vestibular. Bueno, cuando yo voy a evaluar, y esta fue no creo que le pregunto a ustedes, pero si le pregunto, la gente se enoja cuando yo pregunto de esa forma. El tema que ustedes, desde el Revalia y desde su punto de vista médico, siempre tienen que tener una orden de evaluación. Porque si se saltan esa orden es lo que nos equivocamos. No nos equivocamos porque no sabemos la teoría, nos equivocamos porque no sabemos la teoría con la práctica, nos juntamos los dos. Y es muy importante, si nos pasamos, nosotros podemos producir más daño. Por eso es que tenemos que tener esa secuencia y conocer cómo evaluar. Entonces, vamos a comenzar con la parte coclear, con la parte auditiva. Porque si la parte coclear está alterada, también la parte vestibular puede estar alterada por el problema coclear. Entonces vamos a empezar con el problema coclear. Entonces, primero cuando voy a evaluar, tengo que hacerle una otoscopía. La otoscopía se hace mediante este material que se llama otoscopio. Creo que yo tengo también por acá. Este es un otoscopio que se convierte en el buen otoscopio. Se le cambia nomás la cabecita, y lo que yo tengo que hacer es prácticamente agarrar, mirar, y qué estructura tengo que reconocer. La membrana timpánica. Todo. En el adulto estiro para arriba y para hacia arriba y hacia atrás. En el niño estiro hacia abajo y hacia atrás. Porque en el niño todavía no está bien reestructurado el conducto auditivo, y entonces cuando yo estiro hacia abajo y hacia atrás, enderezco y dejo igual como en el adulto. Si yo hago en el niño y trato así de verle, voy a hacer que se acode más y no voy a ver la membrana timpánica. En pediatría yo creo que le van a enseñar otra vez, pero por si acaso ya les cuento. Como yo soy neurólogo de adultos, estoy más acostumbrado con los adultos, pero así se hace con los niños. Y tenemos que reconocer la membrana timpánica. Si la membrana timpánica está inflamada, ¿cómo se llama esa enfermedad? Frecuente. Otitis. Y así se hace el diagnóstico de otitis. Membrana timpánica inflamada. ¿Por qué le digo que tiene que mirar la membrana timpánica? Si ese está perforado y yo le meto algo en el oído sin mirar, se va directamente al sistema nervioso central. ¿Cómo se llama la infección del sistema nervioso central? ¿Cómo se llaman las infecciones del sistema nervioso central? Encefalitis y meningitis. Entonces yo le puedo llevar a producir una meningitis solo porque no revisé si la membrana timpánica estaba íntegra. Entonces es lo primero que tiene que hacer: ver el conducto auditivo externo y el oído medio. Este es el oído medio. El conducto auditivo externo es hasta llegar acá. Desde acá lo huesecillo es oído medio, ¿sí? Y interno ya es la parte del nervio, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cómo evalúo la parte auditiva después de ver ya que estaba la parte coclear? Sit down, please. Entonces, evalúo membrana timpánica. Membrana timpánica. El paciente viene y me dice que tiene problemas auditivos. Yo vengo a evaluar el problema auditivo. Prueba de voz cuchicheada. Segundo paso. Le hablo de este lado y le hablo de este lado. ¿Sí? Si me dice que escucha bien, espectáculo. Después del otro lado.
no escucha bien, eso casi ya no se usa más del tic-tac del reloj. En teoría tenemos que saber, yo no uso reloj, ¿verdad? No uso nada porque destruyo todo lo que tengo a mi paso. Soy muy desastroso, entonces no uso nada. Pero normalmente antes se usaba el reloj, y el reloj, el tradicional, hace ruido tic-tic, y ese tiene que escuchar al uno ponerle el oído. Si no está escuchando, entonces probablemente tiene un trastorno auditivo. Ahora, ¿qué pasa? Pasamos a la prueba de Weber. ¿Por qué si no escucha hago la prueba de Weber? Porque si no escucha puede ser que por el problema sea del oído, de la membrana timpánica, de los huesecillos, pero también puede ser porque sea del nervio o sea del sistema nervioso. ¿Se entiende? Entonces, la prueba de Weber me da ya un indicio de si el problema es auditivo o no. ¿Sí? Si el problema es óseo o de conducción, así le llaman los otorrinos. La prueba de Weber no se hace con esto, se hace con un diapasón que es un poco más grande, un poquito más grande porque tiene que vibrar a una frecuencia diferente. Este martillito, como la parte vestibular, yo hago lo básico y le envío al otorrino, trabajo en hospitales especializados, ahora no necesito hacerle demasiada maniobra con respecto a eso. Yo uso esto para la parte sensorial de la parte de la palestesia, que después vamos a hablar sobre eso. Pero igual es muy parecido a este diapasón. Y lo que yo hago es esto. Ahí vibra, ¿sí? Hace un poco así. Se agarra de acá y se da. No hay que pararlo, pero no. Eso no. Y ahí vibra. Pasa la cosa. Y lo que hago al hacer vibrar, le pongo acá en el medio de la cabeza. Y ahí él me va a decir si vibra o no vibra. Después le dejar que puede más. Después le va a pasar otro. Entonces, esto. ¿Sentís? No vaya a mover tu cabeza. ¿Sí o no? ¿Sentís? ¿Podés hablar sin problema? Sí. Ok. Lo que nos diferencia a los animales, nosotros si no tenemos un problema neurológico, que podemos hablar. ¿Vibra? Ok. ¿Esa vibración se va hacia un lado, hacia el otro o se queda en el medio? Por dos lados. Pero dos lados. Lo alterado es cuando solo se va de uno. Yo le hice la trampa, le dije se queda en el medio, ¿verdad? Y ahí me dijo los dos lados. Lo que está mal es cuando se va de un lado o se va del otro lado. Cuando se va de un lado al otro lado, se lateraliza hacia la derecha o se lateraliza hacia la izquierda. Entonces, normal, no lateralizado. Anormal, lateralizado. Daño de transmisión, lado enfermo. Si el problema es que él no escucha bien acá y de ese lado se lateraliza, el problema es un daño de transmisión. O sea, el problema es el nervio. ¿Sí? Es la transmisión. La parte nervio o sistema nervioso. Transmisión. De la parte ósea, lo que quería decir, la parte del hueso, quiere decir la parte de todo lo que sería oído externo y oído medio. Ahora, la parte de oído interno y nervio, entonces, tiene que ser lateralizado del otro lado, del lado sano. Decimos sano en el sentido de que si él me dijo que este lado, o si yo encontré que este lado no escuchaba bien, si este lado que no escuchaba se lateraliza, entonces el problema es la misma cosa que el test de Pironet. Si él me dice que no escucha ahí, ¡pum!, yo le hago, lateraliza hacia ese lado y ahí no escucha, le chuto, andate con el otorrino. Porque el problema es de tu oído, no es algo neurológico, ¿se entiende? Ahora, si se lateraliza de este lado y este el que no escuchaba, ahí puede ser que sea del otorrino o sea del neurólogo, ahí le tenemos que ver los dos. ¿Se entiende? Ahora, si el problema es que no escuchaba acá y se lateraliza de este lado, el problema es del oído. Si no escuchaba acá y se lateraliza del otro lado, el problema es del nervio o la parte central. ¿Se entiende? ¿Se entiende entonces para qué sirve el signo, la prueba de Weber?
lateraliza o no se lateraliza? Desculpa, professor, eu não entendi uma coisa. Quando ele vai lateralizar, isso quer dizer que a pessoa vai sentir só de um lado, é isso? Sim. Tipo, por exemplo, então vamos supor, se eu tenho problema no ouvido médio ou externo, então aqui eu não escuto. Sim. E aí eu vou sentir Desse lado. desse lado. Tá, entendi. Obrigada. ¿Entendieron? Y digo que se lateraliza. Gracias. Ahora, después tengo la prueba de Rinner. La prueba de Rinner, yo hago esto. Hago esto. Vamos a dejar así ahora. Para que puedan probar. No, tenés para que vibre. Esto es lo muy importante. Para eso también le pasé. Se agarra de acá y se hace esto. No necesita fuera fuerte, de paso ya vibra. Y hacer la parte acá de la palma para porque acá es menos fuerza. Después vamos a ir de a poco en los otros. Ok. Bueno, para la prueba de Rinner. Después yo hago para la prueba de Rinner, voy a ir confirmando más lo que estaba pesando. Si el problema es, él no está escuchando de ese lado. Bueno, ¿qué pasa si yo hago... Es positivo. Donde es positivo, él siente la vibración, él escucha la vibración. ¿Escucha la vibración? Sí. Será tu ojo, siempre con los ojos cerrados, perdón. ¿Escucha la vibración? No. ¿Ahora? No. Sí. Es positivo, entonces hablamos de conducción aérea, más que la conducción ósea. Entonces probablemente que hay un daño de la transmisión, ¿entiendes? Si está escuchando la vibración. Pero si no, entonces el problema, la conducción ósea es más que la conducción aérea y entonces hay una lesión del nervio. Después, hago la prueba de Shawa. En la prueba de Shawa, cuando la persona dice que paró la vibración, cuando yo le digo, ¿siente la vibración? Sí. Después, yo tengo que agarrar y buscar la apófisis mastoidea, que está detrás de la oreja. Y ahí pongo. Y ahí me dice, esa es la prueba de Rinner, perdón, esa es la prueba de Rinner. Cuando él dice que ya no está sintiendo, después pongo acá y le pregunto si él está viendo la vibración. Si él dice que ya no siente, normalmente tiene que ser hasta 18 segundos, ¿sí? Entonces, la prueba de Rinner es cuando él siente la vibración. Y la prueba de Shawa es hasta cuando él está escuchando. ¿Sí? Entonces, desde Rinner, Weber, y acá vamos a resumir. Cuando hay pérdida de la conducción aérea, o sea, afectación del oído medio o del externo, no oirá el reloj en su TikTok o va a decir que escucha menos, ¿sí? O cuando yo le hago la voz cuchicheada no va a escuchar bien. La prueba de Weber está alterada hacia el mismo lado de la lesión. La prueba de Rinner será negativa, o sea, no va a sentir, o sea, no va a escuchar, y la de Shawa será más prolongada que lo normal y siempre del lado afectado, más de 18 segundos. Si hay alteración de la transmisión ósea, hablamos de lesión del laberinto o del nervio auditivo, y ahí la prueba de Weber estará lateralizada hacia el lado opuesto de la lesión
La prueba de Reiner será positiva y la de Shawak estará acortada, menos de 18 segundos. ¿Sí? Bueno, hasta ahí. Hoy en la siguiente clase vamos a ver desde el problema vestibular. Esa evaluación coclear del octavo paro. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Pueden llamar para que sea la lista. Pueden probar el día pasó. Ah, yo ya escribí en el proceso. Necesitan saber escribir, pero... Não, mas é que eu não sei como procurar aqueles sinais. Sí, otra vez, vení acá. Não, desse aqui, ó. Da Da paralisia. Ah, signo de negro, signo de negro. 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 L. E o outro, Signo de vela. L. Sí, con B larga. L, L. B, L. Eu não entendi uma coisa. Na parte do flex fotomotor do segundo par e do terceiro par, se tem uma visão do terceiro par, como é que vai ficar? Se tem uma visão do par, como é que vai ficar? Sim. É assim, você tem uma midragem desse lado. Eu envio a luz desse lado. E não ocorre a contração. E esse lado